Bienvenidos a Chile, el mejor país de Chile. El podcast donde exploramos cómo podemos aprender del mundo para mejorar nuestro propio país. En este tercer episodio de la serie Sistemas de Pensiones, vamos a entrevistar a Paulo Fagandini, que nos va a hablar del sistema de pensiones portugués y sus semejanzas y diferencias con el sistema de pensiones de Chile. Paulo es doctor en economía de la Nova School of Business and Economics, donde también completó una maestría en investigación en economía y tiene una licenciatura en economía por la Universidad de Chile. Después del doctorado fue también becario postdoctoral en Nova Finance Center. O sea, se quedó ahí dando vueltas en Lisboa ad infinitum, pero es chileno, aunque tenga un apellido italiano. Actualmente enseña microeconomía en los programas de licenciaturas en contabilidad y gestión de la Lisbon Accounting and Business School. Además, imparte clases de matemática y estadística en los programas de doctorado y maestría de la Nova School of Business and Economics. Principales áreas de investigación de Paulo son la investigación de teoría económica aplicada o teoría microeconómica aplicada y la economía computacional, y actualmente también trabaja en modelos de simulación basados en agentes. Los temas que trataremos con Paulo en lo que se refiere a pensiones son los mismos que vimos con Miguel y son: 1. Entender cómo recauda y paga el sistema de pensiones de Portugal. 2. Ver lo que sustenta el sistema para que éste funcione a largo plazo. Y 3. Saber cómo ha sido percibido el sistema durante sus años de funcionamiento y cómo se ha enfrentado a los desafíos de la sociedad portuguesa. Prepárate para este viaje intelectual. En Chile, el mejor país de Chile, vamos a explorar juntos cómo podemos aprender del mundo para mejorar nuestro propio país. Gracias por unirte a nosotros y empezamos nuestro episodio número 3. Hola a todos, estamos en nuestro nuevo capítulo de Chile, el mejor país de Chile, y hoy día tenemos la tercera patita del tema de pensiones. Hoy día nos traemos un invitado europeo, aunque chileno, que es Paulo Fagandini. Paulo, bienvenido hoy día. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estamos bien aquí, gracias. Súper, me alegro. ¿Y tú, Felipe? Bueno, ¿Tú, Felipe, cómo estás? Por acá, despertando tempranito en la mañana acá en Australia. Por si acaso, estamos en una cosa multicontinental porque Felipe está en Australia, yo estoy en Chile y Paulo está en Portugal. Así que tenemos como 14 horas de diferencia entre nosotros. Sí, bien entretenido. Sí. Bueno, Pablo, gracias por tu tiempo y por unirte a esta conversación. Me gustaría empezar con la primera pregunta, que tiene que ver con ¿cómo tú describirías el sistema de pensiones en Portugal? ¿Y cuáles serían las principales componentes y aspectos a destacar de este sistema? Y bueno, y de la mano también hacer una pequeña comparación con el chileno. Esto es bien high level, como dicen los gringos. Bueno, ya, podemos resumirlo súper fácil diciendo que el sistema de pensiones portugués es el sistema tradicional de reparto, ¿ok? O sea, cuando se habla en Chile del sistema de reparto, bueno, el portugués es así. Y hay otros pilares, o sea, el sistema de reparto, ¿cierto? Contribuciones obligatorias y después reparto, o sea, las personas que reciben la pensión viene directo de las contribuciones de las personas que trabajan hoy. Y hay otros pilares, por ejemplo, el PPR, que es Plano Poupança Reforma, que sería el plano de ahorro para la jubilación, que es un incentivo fiscal para uno poner en una cuenta en el banco que se invierte en los fondos y un poquito como la cuenta 2, pero con una rentabilidad, vamos a ponerle normalita, ¿ok? Pero tiene la ventaja de que uno puede descontar eso del impuesto a la renta. No todo. Los máximos son bajos, hasta 300, 400 euros por año, pero ahí es un incentivo. Y después para retirar eso se puede retirar en caso de una enfermedad o algo así grave, pero normalmente uno retira eso para la jubilación. Y la otra opción, hay una especie de cuenta 2 directa en el Estado, o sea, el Estado administra los fondos y uno tiene capitalización, entonces, aparte de la... Pero nadie usa eso, vamos a ser honestos, es una cosa muy poco utilizada. Y creo que es el 93%, más del 93% es todo del gasto de jubilación y todo va para el reparto, digamos, va al sistema de reparto. Los portugueses son particularmente risk averse y tienden no se meten mucho en cosas así de renta variable ni nada de eso. Y la administración de estos fondos tipo de la cuenta 2, también tienen una rentabilidad normalmente baja, bastante baja.
Hay que tener en cuenta, sí, que este sistema de reparto está todo concentrado en lo que es la seguridad social. O sea, tiene el Instituto de Seguridad Social y tiene varias misiones esta seguridad social que básicamente lo que quiere es ayudar a la gente que tiene dificultades, ¿cierto? Substituir rendimiento, que le llaman aquí el ingreso que tienes del trabajo cuando no puedes trabajar. Obviamente, una de las causas es la jubilación, ¿cierto? Pero podría ser el desempleo, podría ser invalidez y también diversos subsidios, ¿cierto? Para integrar a las personas, etc. Entonces, este fondo se financia, y aquí viene el porque siempre se habla mucho de estos sistemas de reparto y todo, pero el descuento que se tiene que hacer del sueldo bruto para poder participar de esto es en total un 34,75% del sueldo bruto. 11% viene del trabajador, dicen, y 23,75% viene del empleador. Ahora, nosotros sabemos, ¿cierto?, en economía que en verdad lo pagan siempre las dos partes, no es 11 y 24, depende de la elasticidad, etcétera. Pero el costo, ¿okay?, el costo de financiar este sistema es más de un tercio del bruto del trabajador, que es bastante grande. Y eso es lo que encarece mucho los ingresos. Perfecto. Sí. Oye, entonces el sistema se financia netamente de los ingresos de los trabajadores que ya están trabajando o que están en régimen. No hay aportes estatales, ¿o sí? Por ahora. Pero está estimado que se comience con aportes estatales en la década de los 30. 2038, por ahí. Igual queda un tiempo. Entonces, y en general, pensando en eso mismo, ¿qué medidas se están pensando para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema? Bueno, la sostenibilidad del sistema. Las medidas se empezaron a tomar hace tiempo, pero yo diría que podría definir todas en una sola. El sistema de reparto tiene muchos defectos en sostenibilidad, pero tiene una gran virtud, que depende del político, del gobierno de turno. Si saca una ley, puede ajustar todos los parámetros que le da la gana y en el instante que quiera. Y eso es lo que ha pasado. Cuando hubo la crisis, se recortaron las pensiones un 10 o 15% y por ley, y listo, acabó el problema. Se puede aumentar por ley la tasa de contributiva 2% y listo, se acabó el problema. Bueno, pero Portugal tiene algunos mecanismos automáticos que lo hacen uno de los sistemas más robustos aquí alrededor en Europa, que es que la edad de jubilación está indexada a la esperanza de vida. En particular, en Portugal, ahora la edad de jubilación es a los 66 años y 4 meses para hombres y mujeres, porque no hay distinción. Y la edad el próximo año va a ser ya 66 años y 7 meses. Y así va subiendo de a poquito cada año. Entonces es súper inteligente, yo creo, porque cuando quieres hacer algo, un salto discreto como en Francia, te queman las calles, ¿cierto? Pero sí, si tienes un salto de 1 mes o 2 por año y ya la gente lo espera, porque sabe que todos los años sube 1 o 2 años, no tienes la gente quemándote la calle, ¿cierto? Y solito se va haciendo un poquito más sustentable. Ahora, el problema va a ser cuando esta edad de jubilación llegue a ser arriba de los 70, que una persona que la gente tal vez puede trabajar, pero va a tener trabajo. Esa es una de las cosas que también ponen en causa la sostenibilidad a largo plazo. Pero yo diría que si me preguntas de las cosas que más potentes para garantizar la sostenibilidad, diría que esta es la medida más potente. Y también hay incentivos para retrasar la jubilación. O sea, puedes, si tú esperas un año, te sube considerablemente la jubilación. O sea, no es 1 o 2 euros. Ya estamos hablando depende del monto de la jubilación, pero debe ser algo así como un 10%. Porque la idea es, digamos, voy a ponerlo en términos bien crudos, pero un año que te esperas es un año que tiene una probabilidad alta de morirte, ¿cierto? Porque ya estás en los 60 y tal. Y eso es un grande ahorro para el Estado. Y el otro que tiene es, para la sostenibilidad, es un gran castigo a quien se quiera jubilar antes. Un castigo muy grande. Okay. Perfecto. Oye, y en ese sentido, ¿cuáles son los criterios para recibir pensiones? Está la edad, que es dinámico, pero ¿existen otros? Sí, existen. La edad es que es dinámico, sí. Y la otra es el tiempo de contribuciones. Entonces, si tú contribuiste
para tener derecho a una pensión tienes que haber hecho contribuciones por 15 años al sistema, por lo menos. Por lo menos. Y un máximo de 40. O sea, bueno, la verdad es que puedes hacer por más de 40, pero vamos a ser honestos, entre 25 más 40 años ya estás en los 65, así que mucho más que 40 no va a ser. Pero tu jubilación se considera, y esto también entre comillas porque es parte del show, como el promedio, una de las cosas que se usa para el cálculo es el promedio de los mejores 40 años de tu carrera contributiva, que es básicamente el promedio de toda tu carrera contributiva, ¿cierto? 40 años. Pero si tú cumples 40 años de contribuciones, o hasta 46, te puedes jubilar antes de los 66 y 4 meses, porque ya contribuiste demasiados años. Pero para eso tendrías que haber comenzado a trabajar como a los 12 años o 14 años, una cosa así, y no solo trabajar, como trabajar y pagar tus contribuciones. Que vamos a ser honestos, también en esa edad toda la gente trabaja, como se dice aquí en Portugal, en el mercado negro, digamos, fuera de la ley. Así que no... Esos son escenarios bastante poco plausibles. Antes de darle paso a Felipe, más o menos, ¿cuál es la tasa de reemplazo que existe? O sea, ¿cuánto...? Ya, bueno, fui a buscar los números. En la OCDE estaba eso, para tener la media. Bueno. La tasa de reemplazo depende, ¿cierto? Pero si vamos a ver como en el neto, Portugal es el 98,8%. ¿Por qué? Y la explicación no es tan difícil. Es porque la seguridad social es tan grande que lo dejas de pagar después que sales. Entonces, si consideras el neto, tu sueldo anterior, bueno, y esta tasa de reemplazo, en verdad... es un poquito... Bueno, primero, los ingresos son bien bajos, entonces no es tan difícil. Y segundo, como esta seguridad social, por ejemplo, la tienen que pagar todos, independientemente si ganas el salario mínimo, la mitad del salario mínimo, o no sé, 100 millones, da lo mismo. Es la misma tasa, tienes que pagarla igual. Entonces, digamos, tu salario bruto es muy diferente siempre del neto. Y como el descuento o la contribución se hace sobre el bruto, después, cuando te jubilas, no pagas más esa contribución. Entonces, tu jubilación es muy parecida a tu neto anterior. Entonces, es un poquito por construcción. La tasa de reemplazo, por ejemplo, que estaba viendo aquí con los mismos datos en Chile, sería 45,7%. Perfecto. Pero Portugal es 98,8%. Lo que me dejó bien contento cuando fui a ver el dato. Perfecto. Oye, pasando a la siguiente pregunta, ¿cómo el sistema de pensiones de Portugal se hace cargo de la falta de adecuación de ingresos y desigualdad de estos? Ok, entonces, bueno, ¿se acuerdan de la historia que yo conté al principio, que la seguridad social, básicamente, una de las tareas es sustituir rendimientos sustituir rendimientos, ¿cierto? Cuando no lo tienes, sea por invalidez, por desempleo o por jubilación. Va por ahí la cosa, digamos. Entonces, primero vamos a ver la redistribución dentro del sistema, no es muy grande. ¿Por qué? Porque tu jubilación, la tasa de reemplazo que tienes por default, y la verdad es que aquí se nota un poquito bien el truco. Bueno, voy a explicar esto rápido. Cómo se calcula la pensión, más o menos, es fácil. Tu salario promedio de los últimos 40 años, o del tiempo que contribuiste, o sea, la media de las contribuciones que tienes. Y para que te cuente un año, tienes que haber hecho contribuciones por lo menos por el equivalente a 120 días de un año. ¿Ok? O sea, si contribuiste 119 días, ese año no te cuenta. 120, es decir, estamos hablando de si tú cotizas 3 meses en un año, te consideran un año. Sí, ya te cuenta para la jubilación. Pero el sueldo también es... Perdón, 4 meses, ok. Oh, wow. Por ejemplo, lo que ganaste esos 4 meses, se te divide por 12 meses. Entonces, te cuenta un año, pero un salario chico. ¿Ok? Ahora, entonces, ese salario medio de los 40 años lo multiplicas por 2%, y este 2% es importante, veces la cantidad de años que contribuiste. Entonces, con un mínimo de 15, sería un 30% de tu salario medio, tu jubilación. Si contribuiste los 40 años, sería un 80% de tu salario medio. Wow. ¿Ok? Entonces, quien tiene la carrera contributiva, por eso tenemos ese 98% ahí. Ahora, ese 98% también está inflado por lo mismo factor que en Chile, ¿cierto? Que hay gente que no contribuyó nunca y tiene una jubilación.
y esa jubilación, o que contribuyó poco, viene de la otra parte. Entonces, la redistribución para los que pertenecen al sistema viene del 2%. ¿Por qué? Porque el 2% es si contribuiste menos de 20 años o si contribuiste más de 20 años, pero tenías un salario medio de arriba de 3 millones, creo. En Chile sería el equivalente, es como 3.000 euros. Pero si tu salario es más bajo y contribuiste más de 20 años, ese porcentaje aumenta hasta el 2,3%. Entonces, esa es una primera forma de redistribución entre la gente que está en el sistema. O sea, la gente que tiene un salario medio más bajo, pero contribuyó todos los años, va a tener un porcentaje mayor por un parámetro, digamos, que los más ricos, que tienen un parámetro menor. El otro sistema de redistribución para los que están jubilados, así, con el sistema, es en el reajuste. Entonces, hay un reajuste a la oficial y un extraoficial. Entonces, por ejemplo, ahora que hubo la crisis de la inflación y tal, tuvieron que reajustar las pensiones, igual que los salarios de los salarios de funcionarios públicos. Entonces, ¿qué se hacía? Que no se reajustó a todos por igual, se reajustó, por ejemplo, un 6 y tal % a los que tenían los salarios más bajos y las pensiones más bajas, pero los que tenían las pensiones más altas y los salarios más altos se reajustó solo un 2%, a pesar de que la inflación había sido un 7 o por ahí. Entonces, esa es otra forma de redistribuir. Cada vez que hay una redistribución discrecional, siempre se reajusta más a las pensiones más bajas. Y finalmente tenemos, para estos mismos, un sistema de que el reajuste automático de la pensión depende de la inflación y del crecimiento. Y de una indexación a una especie de UF, vamos a ponerlo así para que se entienda en Chile, pero aquí hay una unidad de cuenta, que es la IAS, que la define el Estado para todo, digamos, básicamente todos los apoyos sociales están indexados a esta IAS, que es discrecional. Digamos, el Estado la elige cada año. Y en ese reajuste automático, en esa fórmula, también las pensiones más bajas se reajustan más de las que las pensiones más altas. Entonces también hay otro reajuste ahí. Ahora, para tu pregunta en particular, que era ¿qué pasa con quien no consigue llegar a los 15 años? ¿Ok? Quien no consigue llegar a los 15 años no tiene derecho a esta pensión, pero, hay un pero, en Portugal existe una cosa que se llama el rendimiento social de inserción, o que será como un ingreso mínimo social, digamos, para que la gente no tenga cero dinero, digamos. Que es muy bajo, vamos a ponerlo alrededor de 230 euros, y lo que hace el Estado entonces es complementar tu ingreso hasta los 237 euros, ¿ok? Que deben ser como 200 y poco mil pesos. ¿Sí? Ahora, ese rendimiento está sujeto a altas condiciones de pobreza, por ejemplo, a un bajo nivel de activos en particular, que es obvio, porque el objetivo es simplemente evitar caer o sea, es atacar casos de pobreza extrema, ¿verdad? Y lo mismo se aplica también en una especie de jubilación. Entonces, quien tiene derecho a este rendimiento social de inserción, que puede tener incluso después del desempleo, del seguro de desempleo, cuando se acaba el seguro de desempleo, porque máximo dura 540 días, entonces después puede venir este otro subsidio. Después de eso, una persona que se va a jubilar, podría ser que ya no tiene más y hay requisitos, después podemos hablar de eso, para quien se jubila anticipado por desempleo. Ahí existe como una especie de continuación de eso que sería como una pensión social de vejez, que se llama, que es una pensión muy baja. Creo que lo vi a 237 euros también, lo tenía aquí anotado, pero es alrededor de eso, 237 euros, sí, creo. Mira, en ese número exacto no me acuerdo, pero debe ser más o menos 5% que eso, alrededor de 230 euros. Y después existen complementos, depende de la situación de las personas. Por ejemplo, si tiene invalidez, si tiene, no sé, es cuidador informal de una persona que necesita asistencia, etcétera, tiene un complemento a la pensión que se va creciendo, pero nunca llega a un monto nada muy alto, o sea, siempre es muy bajo, pero existen complementos. Ahora, si te fijas bien, todo este sistema y todo eso está basado en el espíritu no de una jubilación, sino del espíritu de la seguridad social, que es contribuir un mínimo, sea para cualquier persona. Claro, porque estas ayudas aparte también existen para los pensionados.
Entonces, Dale. en ese sentido, cumple igual un rol diferente a lo que sería la PGU chilena. Claro. Sí, es diferente. O sea, no es como, o sea, es estamos medio- hablando de que en términos de sistema, la PGU chilena no es comparable, que sería el dinero mensual que el Estado le da a los chilenos jubilados que obviamente no tuvieron ingresos, etcétera, etcétera. A todo evento casi. A todo evento prácticamente, sí, y dependiendo, funciona totalmente distinto acá. Interesante eso. No existiría. Acá, por ejemplo, si tú tienes una casa que arriendas y recibes, no sé, 600 euros por mes, ya no tienes derecho a eso. Básicamente es para no caer te consideran la riqueza también. Sí. Claro, básicamente es para no caer en la condición de extrema pobreza. Toma, te doy la 230 miseria, ya. para que no sé a qué tasa está la extrema pobreza en Portugal, pero me imagino, claro, que con 230 euros ya no te puedes arrendar algún lugar para vivir, es como para comer y vivir en un puente. Una Sí, cosa así. es como comida. Sí, Claro. comida, básicamente. Y tal vez los medicamentos, porque una cosa aquí sí, bueno, la seguridad social también está, yo le dije, parte de varias cosas, no es solo eso, pero también es como el seguro de salud en el sector público. O sea, la seguridad social, cuando uno paga la seguridad social, tiene derecho a la salud gratis en ese sistema público que uno puede discutir será qué tan bueno es, pero digamos también se cubre eso. Entonces, los medicamentos que te receta el médico del sector público, tu médico de familia, están fuertemente subsidiados. Por ejemplo, un medicamento que en Chile, no sé, mis papás me decían que pagaban 20.000, 25.000 pesos, acá lo pagan como 4 euros, porque se lo receta el médico de familia. Una cosa es el subsidio y otra cosa es que por default el precio, incluso sin subsidio, es más bajo por razones que escapan ¿cierto? El scope de la reunión. Claro. Perfecto. Oye, ¿y qué pasa cuando hay personas que tienen invalidez, que tienen que jubilarse anticipadamente? O sea, ok, nos dijiste que estaba medio penalizado en los casos normales, pero ¿qué pasa si alguien tiene que jubilarse? Por ejemplo, hablábamos en el caso de... ¿Quién plantea? Tú, Felipe, con la entrevista anterior de Australia, de Chile, que en Chile, si tú eras un trabajador de alto esfuerzo físico, te podías jubilar antes. Sí. No sé si eso pasa allá. Sí, le llaman acá regímenes, o hay situaciones especiales. Bueno, hay varias situaciones especiales en que te puedes jubilar antes. Y las profesiones de alto desgaste que le llaman aquí, que tienen cada una tiene cosas diferentes, no sé, son un poquito más realistas, no como en Francia, que creo que eran los del ballet de París, se podían jubilar a los 40 años, una cosa así. Y pero no, de, es como lo de los trenes también. los maquinistas. Los conductores de maquinistas, conductores de trenes, hacia los 50 jubilados, con 100% de sueldo, hasta los 80. Es verdad. Acá esas pensiones tienen un cálculo muy, muy caso a caso, o sea, depende cuál fue la razón de la que llegaste ahí, pero una que es como bien sabida y la que se discute porque ha estado en boga últimamente es por desempleo. O sea, si tú te quedaste desempleado a los 56 años y se te acaba el seguro de desempleo, o sea, si te quedas desempleado como a los 54, pides el seguro de desempleo que dura 1 año y medio máximo, en el peor de los casos, o sea, en el peor de los casos, porque si te llega al máximo es porque está muy mal. Y después pides el seguro de desempleo social, que es súper bajo, pero es como más de 540 días ya así al máximo. Entonces, 57 años. Y ya no encontraste trabajo, ¿cierto? Ya estás en una situación bastante precaria. Y descontaste un número de años de por lo menos 15 años. ¿Ok? Por lo menos 15 años. Vas a tener una penalización de la jubilación que habrías tenido de aproximadamente un 50%. Pero la puedes anticipar, digamos, básicamente es mejor que el seguro de desempleo que tenías antes, que era como el más básico, ¿cierto? Pero esa pensión la vas a tener por muchos años, ¿cierto? Claro. Una penalización. Y es la penalización que le llaman de sostenibilidad, ¿ok? Porque si te jubilas antes, es poco probable que te mueras en esos años, por lo tanto es una pensión que de hecho se va a pagar, ¿cierto? Y esa penalización, solo la tasa de penalización es 15%, 15 como algo por ciento este año,
Y después es 0,5% por cada mes que anticipaste la jubilación. Yeah. Ok, entonces... O sea, el incentivo está para que no te jubiles antes. sí. Fin. Pero hay otra cosa peor. Para mí hay otra cosa peor, que esto sí también va con la sostenibilidad, pero yo creo súper injusto. Es que si te jubilas, no puedes trabajar. Yeah. Yeah. Y si quieres trabajar y empiezas a trabajar entre medio, instantáneamente se te congela la jubilación. ¿Hasta que dejes de trabajar de nuevo o para siempre? No, hasta que dejes de trabajar de nuevo, ahí puedes pedir la jubilación otra vez. Perfecto. O sea, gran problema. O sea, sí, incentiva el mercado negro, pero mal. Informalidad. Sí. Incentiva informalidad después de la jubilación. Y no solo, pues yo creo que para mí es terrible porque, o sea, revela que esto no es un derecho. O sea, porque muchas veces se discute en Europa, sobre todo, de que la contribución a la seguridad social no es un impuesto, porque devenga un activo financiero, ¿cierto? Una deuda del Estado contigo. Pero eso es mentira, porque las condiciones, primero, las condiciones pueden cambiar si hay una crisis o no, o depende de un partido político o no, etcétera, y cambia todas las condiciones y se acabó. Pero aparte, podemos ver este asunto de que, o sea, y si yo quiero trabajar hasta viejo, nunca puedo cobrar este derecho, ¿cierto? O sea, el derecho viene condicional a muchas cosas. No es un activo financiero en verdad que tengo. No lo puedo transferir, no es heredable, excepto en un caso que no es heredable nunca, pero si tienes un cónyuge sobreviviente va a tener una porción de la pensión de sobrevivencia, digamos. Pero no le queda nada a tu hijo heredero. No. Hijos solo si fueran menores de edad reciben una pensión parcial, ¿cierto? Un poquito hasta que cumplan una mayoría de edad. La cuenta 2 que yo hablé, esas sí son heredables. Esa cuenta que es normal, porque es capitalización, ¿cierto? Claro. Ahí no hay... Porque son privadas a la larga, claro, sí. Sus cuentas privadas. Incluso la pública, la capitalización pública que nadie usa, porque, a ver, quien tiene literacia financiera para saber que tiene que ahorrar, ¿cierto? Para la jubilación, tiene literacia financiera para saber que esa es una mala inversión, ¿cierto? Sí, pues. Que es mejor invertir en el SP500 y olvidarte, ¿cierto? Es como... Claro. Impresionante. Sí, es verdad eso. Oye, pasemos a la siguiente. ¿Cómo el sistema de pensión en Portugal acomoda a los individuos que trabajan por cuenta propia? Es algo más o menos nuevo. Cómo se ha ido haciendo más enforcement de esto. Lo que pasa es que los trabajadores independientes están obligados a hacer contribución a la seguridad social. La tasa que pagan los trabajadores independientes es alrededor de 23%. Es por ahí. También lo tenía anotado por ahí, pero es alrededor de 23-22% por ahí. Y lo que hacen es, tú declaras, ¿cierto? Tus boletas trimestralmente, tienes que hacer las boletas al impuesto interno, bueno, acá a la autoridad financiera. Y ellos te calculan la media del trimestre, el salario medio, y después te hacen el 70% de esa facturación. A ver, vamos a hacer una cosa. Primero, Portugal, hay que tener un contador casi siempre porque es tan complicado y tan variable el todo, que lo que yo diga puede estar obsoleto el próximo año porque básicamente todo se rehace en el presupuesto nacional cada año, pero esto es más o menos estable. El 70% de tu ingreso se considera ingreso, porque el 30% se considera gasto que tuviste, se presume gasto para ejercer tu profesión, y después de ese resto tú pagas el 20 y poco por ciento. Ya, ok, no me acuerdo el número exacto, pero es el 20%. Y eso te cuenta para después una jubilación basado en tu ingreso, ¿cierto? Del 70%. Y tú tienes la opción como independiente de decir, mire, no, para mi profesión yo necesité gastar 50% de mi ingreso, entonces puedes pagar menos. Pero si pagas menos, quiere decir que tu ingreso fue menos también, por lo tanto tu jubilación calculada va a ser menos. Ahora, es obligatorio, lleva multa si no lo descuentan, excepto, como bien dijiste, en el mercado informal, ¿cierto? Porque en el mercado informal no pasa boleta, por lo tanto no hay cosa. Pero hay contribuciones voluntarias también. O sea, si tú no, por ejemplo, puedes facturar 0 y pagar 20 euros, creo, por mes,
lo que no te ayuda mucho en el cálculo de la pensión por el ingreso, pero por lo menos sí por los años. Porque acuérdate que el porcentaje de tu sueldo era 2% veces los años que pagaste. Tú puedes pagar 20 euros con 0 ingreso. Y también hay una opción para independientes o gente que no recibe nada. Por ejemplo, una persona, no sé, se ganó el loto y que quiere tener jubilación igual. Puedes tú elegir una contribución equivalente al salario que tú quisieras pretender tener frente al Estado para tu cálculo futuro de la pensión. Por ejemplo, decir, ok, yo quiero hacer como que este año tuve 2.000 euros de sueldo, por lo tanto voy a pagar el equivalente a lo que se habría pagado por 2.000 euros y así en el futuro, cuando te calculen la pensión, lo van a calcular con esos 2.000 euros porque tú hiciste la contribución. Entonces está basado en números, ¿cierto? Dale, entonces yo podría inventarme una pensión en la práctica. Sí. La voy pagando, mientras la pague todos los años, por 20 años, a Portugal le da lo mismo. Sí. Wow. Bueno, sí, el incentivo para el Estado, ¿cierto? Es recoger lo máximo que pueda para financiar la jubilación. Para poder, claro, lo que le importa es el hoy día. Mañana es problema del político que venga. Entonces, mientras más plata me den hoy, mejor. Oye, y frente a eso, ¿cuál es la tasa de informalidad más o menos en Portugal? Pensando en Chile es 26% hoy en día, pero no sé si tenía una Mira, cifra. no he visto buena pregunta, pero no tengo ninguna estimación de eso. Ahora, está haciendo tema otra vez porque el Estado, bueno, ahora ganó un gobierno de centro derecha y digamos que lo primero que hicieron fue bajar los impuestos de la renta. Y entonces, para mantener el equilibrio típico que es discurso, vamos a atacar la informalidad, la evasión. Entonces está como en boga eso, pero no he visto ningún número así fijo. Claro, no. Viendo internet. Menos de 20%. Sí, el 2008 manejaban una economía informal del 22%. Ahora no sé si tanto, pero por lo menos te digo, los servicios típicos, ¿cierto? La feria, los mecánicos, los cosas así. Tipos que pueden ser informales son menos. Donde hay cash, ¿cierto? Efectivo. Claro. Barbería aquí en Chile. Bueno, atiendan a las 2 de la mañana en las barberías. Pero creo que en Chile dan harta boleta. El problema es que dan más boletas de lo que deberían. Sí, no, es que la broma en Chile es que había tráfico de drogas en barberías. ¿Y cómo descubrieron eso? Porque había un pelado que iba todos los días a la barbería. No, y también que las barberías están abiertas entre las 1 y las 4 de la mañana y siempre hay gente que tira talla y que llega a las 3 de la mañana a cortarse el pelo. Oye, pero si eres productivo para la sociedad y salías a las 11 de la noche, demás, oye, te fuiste a tomar una chela y se rieron de ti por el pelo largo y decís, ya, sí, pasado de las chelas me voy a cortar el pelo. Obvio. 24 horas, como la farmacia. Claro. De otro tipo de farmacia. Claro. Otro tipo de farmacia, efectivamente. Sí. No, sí. Qué interesante, porque el fenómeno, claro, las pensiones en Chile ahora con la PGU han añadido un factor que la informalidad sí afecta al sistema. Pero el diseño de Portugal da la idea de que, pese a que la informalidad debería afectarlo, no la afecta porque para recibir la pensión tienes que contribuir. Y si no contribuyes, no recibes nada. Entonces, es un modelo que, pese a ser de reparto, tiene un montón de requisitos que te obligan a entrar y a mantenerte en esto. Eso está interesante. La otra cosa de la economía informal hay que tener ojo es que mucha gente puede que tenga las dos cosas, ¿cierto? O sea, es difícil medir bien la economía informal porque tú puedes tener una pega normal y después hacer un pituto. Claro, hoy en día yo no sé, bueno, Portugal se ha vuelto también una base de ciertos países para el tema de los nómades digitales. No solamente gente de otros países que viene a vivir a Portugal y seguir trabajando en sus países, sino también que me imagino de gente que es de Portugal y que ofrece su servicio a otros países como Alemania o desde Portugal. ¿O todavía sientes que es poco? Bueno, lo intentaron hacer porque cuando fue hace un par de años hicieron una ley de la visa de nómada digital.
especialmente para esto. Entonces tienen beneficios tributarios, tienen todos los incentivos a venir para acá a pagar impuestos, que creo que la tasa es 20% o algo así, que comparativamente es re bueno. Aparte que para ellos vivir en Portugal es barato. Pero, o sea, pueden declarar, tienen incentivos a venir acá. De hecho, han venido youtubers de España a Portugal porque tienen el trato fiscal mejor. Y había una visa especialmente para jubilados antes, que era el residente no habitual, que pagaba, creo que era el 10% de tasa. Entonces, claro, si la tasa marginal máxima aquí es 48, creo. Pero mira, el problema de Portugal no es tanto la tasa, que es muy alta, sino que las empiezas a pagar ganando poco. Sí, es poco, 3.000 euros, 4.000 euros. Uy, no, espera. Eso ya harto. Portugal, el salario medio está abajo de los 1.500. Wow. Sí, o sea, tú ya ganas 2.000 líquido, estás en el 10% más rico de la población. Pero sí, creo que eso es... Claro, y el dilema en eso es si ese es un buen sueldo o no. No sé qué ocurre hoy día en Portugal. Sí, efectivamente, porque por ejemplo acá, en Australia, voy a hablar en dólar australiano, tú pagáis la tasa de máxima que es de 45%, creo, pero cuando ganáis $250.000 al año. No, acá la tasa máxima la pagas a los 80, la tasa máxima. ¡Wow! Que es casi 52%, porque hay una tasa de solidaridad que inventaron cuando fue la troika y la cuestión y nunca la sacaron, que es 52% la marginal máxima. Se paga muy abajo, digamos, ya la paga. Oye, encontré el número del trabajo informal, 12,1% en 2017. Nada. Ponle tú, que haya subido un poquito, ya 15, con suerte. Sí, nada, todavía no es problema, no es como en Chile. Si va arriba de 20 ya es complejo. Bueno, no sé, yo la otra cosa que tenía era que y eso es relativo, porque después se revela. Por ejemplo, los 38% de los jubilados cobran la pensión mínima. Lo que quiere decir es que esa gente no tenía contribuciones, pero antes vivía de alguna cosa. Entonces, sí, probablemente tenía cierta riqueza. Tiene cierta riqueza. Entonces, al final los números engañan. O sea, nadie te va a decir, sí, yo no pago impuestos, claro, obvio. Pero podríamos decir que es un sistema relativamente inteligente para acá. Que es como que te dice, bueno, trabaja en el mercado negro, pero cuando te jubilís, lo siento. Sí, los incentivos tan fuertes eso, pero son fuertes, sí. Y no tienes cómo escapar, ¿cierto? Del problema. Ahora, las simulaciones que se han hecho de sostenibilidad, incluso con todo esto, no son muy alentadoras, porque la seguridad social, aparte, no, si Portugal dentro de los países europeos está bien, vamos a hacer, en el corto plazo, solo va a quebrar en el mediano plazo, no en el corto plazo, y eso es ser muy robusto a nivel europeo. Tiene un fondo como fondo de estabilidad y que le duraría más o menos para complementar las pensiones como 10 o 11 años. Entonces, por ejemplo, en lo que se estimó en 2019, hubo un estudio que hicieron simulaciones con la gente y la cuestión, y se veía que iba a entrar en déficit ya para 2038. Uh-huh. Y el costo para el Estado iba a ser entre 3 y 5% del PIB a 2050. Entonces, es harto, pero de aquí a 30 años. Entonces, justo cuando yo me jubile, va a estar quebrado. Sí, bueno, ese es un problema de la generación de nosotros, que a nivel mundial se proyecta que la generación de nosotros, que tiene 30 a 40 años hoy, no va a tocar ningún sistema de pensión, ninguna parte del mundo. Nos van a dar litio para la depresión, una cosa así. Oye, y pensando en eso mismo, ¿en qué reformas se han metido? ¿Qué han tratado de implementar en estos últimos 5 años? ¿Y qué están mirando como espacios a hacer reformas para mejorar o blindarse de los riesgos que tiene el sistema a futuro? Ok, a ver. Portugal no es de hacer grandes reformas. Primero porque el sistema político es parlamentarista, y cada vez que yo veo a Klaus Schmidt-Hebel diciendo que le gustaría un sistema parlamentario en Chile, me da así una urticaria. Urticaria, así como, oye, ven a Portugal o anda a Italia. Si no, porque es verdad, cuando hay un gobierno con mayoría absoluta puede hacer muchas cosas, pero eso se da como el día que hay un eclipse, así, porque el resto siempre tiene inestabilidad, pero al extremo.
Entonces, la posibilidad de hacer grandes reformas es muy chica, sobre todo ahora en la polarización. Entonces, la última gran reforma de las pensiones fue en 2007, en que fue una reforma pro sostenibilidad, que se introdujeron 3 cosas. Primero, fue esto de indexar la pensión a la inflación y el crecimiento, ¿okay? Porque al final, ¿qué pasaba antes? Era como, oye, vienen las elecciones, ¿cómo estamos con los jubilados? ¿Estamos mal? Ya, vamos a subir las pensiones. Entonces, después, la introducción, eso de indexar la edad de jubilación a la esperanza de vida, también fue ahí que comenzó. También en 2007, ¿cierto? Fue el año que comenzó la crisis financiera. En Portugal fue peor ya para 2010, pero ya venía la cosa, ya sabían todos que la cosa no venía bien. Y lo otro que antes se consideraba los últimos 15 años, se consideraban los mejores 10 de los últimos 15 años para calcular tu jubilación. Entonces da jubilaciones gigantes, porque siempre en el fin de tu carrera es cuando ganáis más. Entonces, de ahí se cambió para considerar los 40 años. O sea, básicamente toda tu vida, los sueldos de toda la vida. Esas fueron las 3 grandes medidas que se hicieron. Y últimamente, como digo, esto es verdad. O sea, una cosa que me toca hasta el día de hoy, a pesar de que ya estoy aquí más de 10 años, es que en Chile, cuando se habla de reforma de impuestos, cambian los impuestos, es reforma tributaria, no te aprueba la reforma tributaria es necesaria, que una reforma tributaria, que estabilidad es la cuestión, que me parece muy bien, yo concuerdo con estabilidad, pero acá hay una reforma tributaria todos los años, porque cada vez que se aprueba un nuevo presupuesto nacional, viene con nuevos gastos y variaciones en el impuesto. O sea, ahí es que se decide todo, casi. Y si se aprueba, se aprueba, si no, mala suerte. Por eso es que es necesario, bueno, hay tantos contadores también y abogados, porque necesitáis una consultoría casi para hacer para saber qué impuestos vaya a pagar o cómo está la cosa. Y hay discrecionalidad al nivel micro. Por ejemplo, hasta una parte del impuesto a la renta es un impuesto de las municipalidades, que viene incorporado al impuesto a la renta, pero cada municipalidad tiene su propio impuesto y después tú recibes o pagas de acuerdo a eso, depende de dónde vives, y lo cambia cuando viene un nuevo presidente de la Cámara, que es el alcalde, y aprueban el Consejo Municipal cambiar ese impuesto y lo cambia y listo, y cambia en un lado, no en otro. Entonces, la inestabilidad tributaria es considerable, o sea, y tiene consecuencias. Portugal no se puede jactar de tener un nivel de inversión de punta muy grande tampoco, y ese es uno de los problemas. Por lo mismo. Oye, una pregunta, bueno, tú eres economista, entonces te puede hacer sentido. ¿Cómo mejoraría las pensiones si la productividad del país aumentara? En este caso, Portugal. Bueno, voy a hacer un paralelo con Chile más o menos, así como para tener como una idea de comparativa. Ese es un buen punto, porque en Portugal la productividad ha sido bien mala y se espera que sea mala, y eso tiene una grave consecuencia en la sustentabilidad de las pensiones. Básicamente las pensiones aumentarían solas si aumentara la productividad, porque si aumenta la productividad aumentarían los salarios, lo que aumentarían las contribuciones, que son un porcentaje de los salarios. Sería casi un aumento así más o menos automático. Y lo otro es que aumentaría el crecimiento, y como las pensiones están indexadas al crecimiento, también llevaría a que aumentaran más rápido. Por lo tanto, sería más o menos una cosa directa, dado el sistema que tiene Portugal. En Chile no sería muy diferente, porque gran parte de las pensiones en verdad están indexadas a la rentabilidad que tengan los fondos. Y si los fondos, si hay más productividad en el país, eso llevaría necesariamente a tener más rentabilidad para los fondos. O sea, yo creo que la gran falla de la AFP, la gran falla fue perder la oportunidad de oro en los 80 y 90 de dar literacia financiera a los chilenos. Si todos hubieran sido conscientes de que eran accionistas de empresas, indirectamente, en el sistema de la AFP, la forma de ver todo sería completamente radicalmente diferente. Y fue una oportunidad perdida, porque ahora nadie se da cuenta de eso. De ser, bueno, Chile y Portugal también. Portugal es uno de los países que tiene la peor literacia ¿es literacia? No sé, ¿no? Castellano. Sí, es como, sí. No con sé. Financial literacy, aquí le dicen financial literacy. Yes. Literacy. Sí, porque financial literacy. La traducción es...
¿Cómo sería? Educación financiera, cultura Ya, financiera. Educación financiera. hablemos de educación financierilla. Educación financiera, ya. Si hubiera mucho más, ¿cierto? La gente tendría esa noción y las decisiones, etcétera, habrían sido mucho mejores en general. O sea, la gente se habría interesado más por el asunto. Y los países que tienen más educación financiera normalmente tienen una población mucho más rica, porque toman mejores decisiones en general, tanto para la deuda como para el ahorro. Claro. Sí, pues está incluido bueno, acá en Australia, paréntesis muy pequeño, acá en Australia está incluido en el currículum escolar el cómo tú tienes que ahorrar para la superannuation, que es la AFP de acá. Ya, O pero sea, esas cosas, y te lo pasan como entre séptimo y octavo básico. ya, no, Y esas te cosas dicen, las onda, de, así funciona. Por ejemplo, esas cosas las diste haber mencionado en el podcast anterior, pues. Que hablamos de Australia, lo hablamos en ahora. No, es que yo quiero dejar esa. Es que podríamos hacer o en otro capítulo, en otra serie, podríamos hablar como del sistema educacional y comparar currículos. Sería impresionante ese tema. Oye, y ya cerrando, Paulo, ¿lees en verdad un dolor las pensiones a Portugal? ¿O cuál crees tú que es el dolor que en verdad tiene Portugal que le afecta? Dentro de todos los dolores que tiene como país y sociedad, pero ¿esto es un tema importante o tú crees que hay otras cosas que ayudarían y que serían más relevantes de enfrentar en un principio? Esta es una pregunta que te quemes un poco. Así como sí, mira, a ver, las pensiones son siempre una cosa relevante porque son muchos votantes. En Portugal hay 2 millones de pensionados y un país de 10 millones, estamos hablando de un 20%. Y si hablamos sobre la población activa, es un 38%. Por lo tanto, es suponiendo que la votación activa sea una proxy de los potenciales votantes, ¿cierto? Es un área que no puedes dejar de lado. Entonces, segundo, el costo de vida en Portugal los últimos 10 años se ha disparado, sobre todo por la casa, por la vivienda. Entonces, la pensión puso en situación de dificultad a mucha gente que era jubilado, porque otra vez, cuando te jubilas, el incentivo es a no trabajar. Y una vez que no trabajas, es casi imposible volver al mercado. O sea, una persona que nunca dejó de trabajar tiene más posibilidad de tener más ingresos a los 80 de alguien que se jubiló a los 65 y se dio cuenta que ya no le alcanza la jubilación a los 75 y ya no puede volver a trabajar. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es súper importante y los portugueses son muy de familias y todo, por lo tanto tienen conciencia de cómo están los papás, los abuelos. Con todo, yo creo que el problema más políticamente que está más on fire, digamos, es el de la vivienda. Porque los precios de las casas han disparado y básicamente los millennials y la generación C, ¿cierto? Z, no tiene posibilidad alguna de tener una casa y luchan para tener un arriendo. O sea, de repente yo miro por la ventana y ahí así se arrienda una casa y el día siguiente hay una fila de gente con terno, onda y con la guaguita así en el carrito, el coche, para convencer a la gente que le arriende, porque y a veces son como, antes tú llegabas y arrendáis nomás, el precio que está ahí y listo, y me quedo en el departamento. Ahora no, es como, no sé, lo ponías a arrendar $1 millón y llega una persona, ya me quedo al tiro, o a veces ni siquiera lo van a ver, y ya te hacen la oferta, porque saben que no hay oferta. Entonces ya, yo me quedo con eso. Y ya, bueno, ok. Y 2 segundos después llegó otro y dice, no, yo me quedo, no, ya lo arrendé, yo le doy 1.100.000, 1.100.000. Ah, ya, ok, listo, chao, el otro entonces. Y así es casi una subasta y eso hace que los precios también suban y ha dejado mucha gente, por ejemplo, en Portugal, ahora en Lisboa, tú podés pagar 300 euros por una pieza compartida. Una pieza compartida, ¿está ahí? O sea, y Porto, más o menos igual. Y estamos considerando un país otra vez que el sueldo mínimo bruto es 820 euros. O sea, líquido serán 600 y tal. O sea, estáis pagando 300 euros por una pieza compartida, es como una cosa imposible. Entonces, si yo creo que le preguntas como a cualquier persona cuál es el mayor problema ahora, hoy en día, te va a decir la vivienda, como el acceso a la habitación. También hay problemas en la educación, porque los profesores han hecho huelga y todo eso, pero el servicio de salud, una cosa, hay urgencias cerradas porque no hay suficientes médicos. ¿Por qué? Porque pagan tan mal que los médicos se fueron, ¿cierto? Se van al privado, se van al extranjero. Y entonces yo nunca había visto eso, que un hospital cerrara y dice, no, la urgencia está abierta de 8 a 7 y el jueves el martes. ¿Por qué? Porque no hay médico.
Digo, pero ¿cómo? O sea, ¿de qué me sirve una urgencia así? Que está ahí como, no. De hecho, pasó que señoras que iban a tener la guagua, de repente viajaron 150 kilómetros a un hospital porque nadie la recibía. Ahora, entre paréntesis, hay otra cosa aquí en Portugal que es muy rara, que un hospital no te recibe una urgencia si no es la emergencia de tu especialidad. Por ejemplo, oye, no, yo soy médico traumatólogo, no voy a recibir a una señora que está aquí en un parto. No, va a otro hospital. 100 kilómetros más, ya hay un hospital que tiene para parto. Que esas cosas se dan. Pero urgencia cerrada, eso también era una cosa que estuvo más para la época del COVID y un poquito después, claro, será más notorio, pero hoy en día yo diría que si le preguntara a la mayoría de la gente y no hiciera una encuesta, el número uno saldría la parte de la vivienda. O sea, ese sería como el dolor, así, la frustración. Porque los portugueses también son muy en eso tradicionales y les gusta tener su casa, es como parte de la vida, de la misión de la vida. Tener la casa, el auto, el perro. Así es como... Y los italianos era la misma cosa. Súper. Súper. O sea, es un gran tema. Y eso claramente incentiva que los jóvenes migren. Al final. De todas maneras, porque es como si vas a vivir en una pieza aquí por 1.000 euros, mejor te vas a vivir a Luxemburgo en una pieza por 3.000. Sí, claro, si puedes ahorrar el 10%, mejor ahorrar el 10% de 3.000 que de 1.000. O sea, han emigrado muchos, y sobre todo los licenciados. Porque ha sido ¿Y hay alguna forma de resolverlo? Para cerrar, esta es mi última pregunta y cierro. Pero... Bueno, lo que se habló mucho en la ¿cómo se llama? La campaña electoral que fue ahora, porque las elecciones fueron el 10 de marzo. Hace nada, sí. Sí, lo que pasó fue que todos decían que el lado iba por el lado de los impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos son tan gigantes que obviamente, o sea, si tú estás ganando, no sé, decían por ejemplo alguien que gana 1.800 brutos, líquido ve como 1.200, 1.300, una cosa así. Entonces, eso ya era un gran desincentivo. Pero es como un cóctel de cosas, porque yo creo que si uno le pregunta a los portugueses, ellos preferirían quedarse. O sea, el quien emigra no emigra contento. No es como, oye, voy a descubrir el mundo y feliz, la cuestión. No, es como, tuve que emigrar. ¿Okay? Si pudiera, volvería. Pero los salarios son bajos, ¿por qué? Porque los impuestos son grandes, entonces el marginal para la empresa, para que el empleado vea algo, tiene que aumentar mucho para que el empleado vea una mejora. Y eso, bueno, lo primero que se intentó hacer fue a través de los impuestos, pero no es suficiente, porque hay otra cosa que hay muy mala y que ha afectado es la burocracia, ¿cierto? O sea, yo había un señor que habló en la tele, que quería ver un francés que compró un edificio viejo en el centro aquí en Lisboa y que quiso hacer un hotel. Entonces lo empezó a hacer en 2017. ¿Y qué pasó? Tenía que necesitar licencias, permisos, cuestiones, encontrar gente, y solo lo inauguró en 2024. Y el edificio estaba hecho, era solo renovarlo. O sea, 7 años sin límite de cash. El gallo tenía plata, si lo hago no hay problema. Incluso aquí al lado de la casa, ese es el otro ejemplo, tenemos un edificio nuevo que estuvo 2 años parado, 2 años y un poco más, porque la licencia de los 2 años primero se acabó y no consiguieron completarlo, y de ahí para renovar fueron más 2 años, donde la cuestión estuvo abandonada. Yo pensaba que había quebrado la cuestión, no sé. Le renovaron la licencia y siguió construyendo. O sea, en ese tipo de cosas, imagínate, todavía hablamos hablando de edificios residenciales o un hotel, pero así puede ser una fábrica, una empresa, ¿cierto? Claro. Entonces, si no hay inversión fácil y rápida, te encuentras con estos problemas. Y ¿qué empresa, digamos, va a querer tener una gran inversión de capital? Si la única empresa de gran inversión de capital que se han venido a Portugal, como la Auto Europa, que es la Volkswagen, básicamente, que es gigante, pero es porque tuvo muchas ayudas de inversión europeas y todo, porque la idea era como diversificar y intentar hacer convergencia, la cuestión. Pero si no, no, y también porque el costo del trabajo es más bajo. Pero yo creo que la clave está, primero, impuestos más bajos, de todas maneras, porque si no, no hay incentivo a pagar más. Y segundo, eliminar la burocracia y facilitar la inversión, porque eso va a facilitar que hayan oportunidades para los jóvenes de no irse, que tienen mucha educación. O sea, la cantidad de licenciados en Portugal es impresionante. Y tienen buenos ingenieros informáticos, sobre todo, son buenos. Muchos se van a Estados Unidos, a Canadá o Inglaterra, y podrían estar perfectamente aquí, digamos. En eso. Hablan inglés, hablan otro idioma a veces.
Ni voy a comparar de cómo estaba Chile cuando yo me vine en eso. Eso da otras conversaciones. Sí. Oye, Pablo, te queremos agradecer cordialmente el tiempo. Nada. Hay mucho que no sabíamos de Portugal, creo que fue una buena conversación. Así que bueno, yo por mi lado también muy contento. Dale, un abrazo, gracias por la oportunidad. También entretenido. Siempre. Sí, muchas siempre. gracias por tu tiempo. Y a todos los que nos escuchan, muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.